Buenas tardes para todos y todas. Como es de costumbre, el Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas de la Universidad Simón Bolívar da inicio a los jueves de tertulia. Ese ha sido un espacio institucional donde se busca reflexionar, dialogar sobre temas, problemáticas o realidades sociales que estén ya sea en agenda nacional, en agenda regional o en agenda internacional. Hoy nos acompañan pues dos grandes invitados. Doy la bienvenida al profesor al doctor Rafael Jaimes y al doctor Pedro Durán, quienes van a estar acompañándonos en esta tertulia. Antes de iniciar esta tertulia, pues bienvenidos a todos. Espero que este espacio sea un espacio de diálogo, de reflexión, y este momento pues también sea para nuestro fortalecimiento de saberes y experiencias. A continuación, pues va a saludarlos el jefe del departamento, Juan Pablo Salazar. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes a todos. Primero saludar a nuestros invitados, al doctor Rafael y al doctor Pedro, a nuestro profesor José, a nuestro profesor Dierman, quien va a ser el moderador en la tarde de hoy. Agradecerles por aceptar esta invitación de dialogar un poquito en torno a estos temas de interés social, ¿no? Nuestro jueves de tertulia es una actividad que organizamos, como bien lo decía José, desde nuestro Departamento de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas en la universidad, y es un espacio que hemos creado para dialogar sobre diferentes temas, dialogar, debatir, reflexionar en torno a diferentes problemáticas, en torno a diferentes fenómenos que, pues como institución de educación superior y como sociedad, tenemos toda la responsabilidad en ella, ¿no? De parte de las directivas de la universidad, un saludo especial a todos y espero nos sigan acompañando cada jueves en este espacio de jueves de tertulia. Ya vamos a cumplir 2 años de estar en esta actividad y la idea es seguir creciendo y seguir llegando a más personas, a más profesores, amigos, colegas, y que sigamos compartiendo y dialogando sobre diferentes problemáticas, ¿no? Muchas gracias a José y a todo su equipo del área de Ciencias Sociales Humanas por la gestión que hacen en los jueves de tertulia, y esperamos que sea del agrado de todos ustedes durante el semestre. Gracias, José. Y gracias a todos. Vale, Juan, no, gracias a usted y gracias a todos, al profesor Dierman, y efectivamente, pues como bien lo decía Juan Pablo, pues el espacio de hoy, cuyo título es Violencia y Frontera, impacto en el municipio de Cúcuta, va a estar montado por el profesor Dierman Patiño, quien a su vez pues va a estar acompañado, va a tener los invitados, que agradecemos de antemano su participación. Profe Dierman, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un saludo especial para los estudiantes, profesores y administrativos de nuestra Universidad Simón Bolívar. Y un saludo también para todas esas personas que son externas a la universidad, pero que están en estos momentos observándonos, conectados con nosotros. Bueno, un saludo también a nuestros invitados, Rafael, Pedro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es para nosotros muy importante contar con su presencia en este espacio. Como ya se ha señalado, el día de hoy tenemos el tema de violencia y frontera y el impacto que esta genera o está generando en la ciudad de San José de Cúcuta. Y para entrar en materia, las últimas semanas hemos observado a través de los medios de comunicación nuevos hechos de violencia, especialmente en la zona rural del municipio de San José de Cúcuta, masacres, desplazamientos, asesinatos selectivos, amenazas a la población civil, y nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está generando esta violencia. Entonces, para eso pues vamos a entrar en materia y le pregunto entonces a nuestro invitado
Rafael Jaimes. Rafael, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está generando esta violencia que estamos viviendo en la ciudad? ¿Cuáles son esas dinámicas, digamos, que se vienen desarrollando detrás de todas estas expresiones violentas que vienen afectando a la población civil? Bien, muy buenas tardes, profesor Dierman. Buenas tardes para Pedro Durán, para quienes nos acompañan en este espacio la tarde de hoy. Bueno, lo que nosotros hemos identificado en los ejercicios de análisis y seguimiento a las dinámicas del conflicto armado en el área metropolitana de Cúcuta es que estos hechos de violencia o esta escalada en la violencia, porque hay que decir que desde hace unos años la dinámica del conflicto armado en el área metropolitana ya, digamos, configuraba cuadros de violencia sociopolítica. Lo que estamos viviendo en esta etapa es una escalada y un incremento de esa violencia, pues está relacionada con, por una parte, la reconfiguración del control del territorio de frontera por parte de los actores armados. Yo hablaría, por una parte, de lo que tiene que ver la dinámica de disputa por el control territorial de la frontera entre el ELN y las bandas sucesoras del paramilitarismo, en lo que tiene que ver con las fronteras del Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, por una parte. Por otra parte, la situación que se presenta en el Puente Internacional La Unión de Puerto Santander, por otra parte, lo que tiene que ver ya, digamos, con la disputa territorial en el área metropolitana de Cúcuta, donde también está la fuerza pública como un actor en el marco de esa confrontación armada. Lo que hemos revisado durante estos últimos 2 años es que ha habido una reconfiguración en la disputa por el control del territorial de la frontera, en la cual el ELN ha venido desarrollando una avanzada y ha logrado consolidar escenarios de control en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, sin que esto implique, digamos, una hegemonía de ese actor armado sobre el control de los corredores fronterizos, pero que ese, digamos, control ya viene generando una serie de disputas que se están exacerbando cada vez más y que involucran tanto actores sociales del territorio colombiano como del territorio venezolano. Ustedes saben que en el último año ha sido muy frecuente las situaciones de enfrentamientos armados en los puentes internacionales, las situaciones de amenaza, las situaciones de homicidio en las trochas, sobre todo de muertes violentas con rasgos característicos de la época de la incursión paramilitar, como es el desmembramiento de personas, que ahorita, digamos, se viene haciendo más recurrente. Esa disputa llevó al actor armado del ELN a posicionarse en Puerto Santander, donde se ha, digamos, generado una grave confrontación con los rastrojos. Quienes controlan territorialmente el Puerto Santander tienen parte del control territorial en los sectores de Palmarito y Banco de Arena, del área metropolitana de Cúcuta, y ese corredor que de Puerto Santander, pasando por Cúcuta, conecta al municipio de Tibú. Ese es un escenario estratégico en clave, digamos, del control militar y el control de ese corredor y ese paso, y aquí se ha venido generando una disputa bastante fuerte entre el ELN y los rastrojos. En los últimos meses se han presentado situaciones de desplazamiento forzado tanto del lado colombiano, que es Puerto Santander, como del lado venezolano, Boca de Grita, a raíz de estos enfrentamientos. Y lo que vemos en las últimas semanas ya es, digamos, la disputa del ELN contra los rastrojos y la fuerza pública, situaciones de las cuales se ha generado un ambiente de inseguridad y se han dado las condiciones para que se puedan presentar hechos de violencia contra la sociedad civil, como se ha presentado en Palmarito, en Banco de Arena, como se ha presentado en estas últimas semanas en Las Carboneras y en Totumitos. Yo creo que, por una parte, digamos, el factor que genera esta escalada de violencia es esa disputa por el control territorial, por una parte, pero creo que habría que preguntarse qué hace posible que esa violencia escale. Es decir, la violencia se ha configurado en el marco del conflicto, pero ¿qué es, digamos, lo que posibilita que se exacerbe de esa forma? Y nosotros tenemos un serio cuestionamiento frente al ejercicio de seguridad que ha adelantado tanto la alcaldía como la gobernación, y en ese mismo orden la policía y el ejército, atendiendo a las obligaciones internacionales de deber y protección de garantía de los derechos humanos de la población víctima. Y es que identificamos que en el sector donde se comete la masacre de Totumito y Carbonera, 2 días antes, se había presentado un enfrentamiento entre el ELN y los rastrojos y la fuerza pública. Entonces lo que identificamos es que pareciera que hay una ausencia de la respuesta de la Fuerza Armada Estatal
frente a las acciones de los actores armados en el territorio. Pareciera que esa ausencia, que en el caso de Puerto Santander ya lo han denunciado varios defensores de derechos humanos, roza con la connivencia, eso, digamos, ha posibilitado que los rastrojos consoliden un control, un poder territorial en Puerto Santander y puedan, digamos, generar un ejercicio de expansión territorial, pues, en vía, digamos, de desplazarse hacia Tibú. Entonces, hay una preocupación muy grande en el sentido de que no hay una respuesta clara del Estado colombiano por parte de la fuerza pública en ese ejercicio de deber y protección y garantía. Las comunidades manifestaron su intención de retornar y más allá de los esfuerzos institucionales que del orden departamental se hicieron en clave de ese ejercicio de acompañamiento, pues no identificamos ese componente de seguridad que debe garantizar los procesos de retorno. Entonces lo que vemos es una escala de violencia que ha venido generando o que ha venido normalizando otra vez ese paisaje que vivimos en la ciudad de Cúcuta hace más de 20 años con la incursión paramilitar, que si bien, digamos, ha encontrado respuesta en los sectores sociales y organizaciones y organismos defensores de derechos humanos y ha sido advertido por organizaciones de derechos humanos e instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo, pues no ha tenido una respuesta en materia de establecer un marco, digamos, de seguridad en clave de la protección y la garantía de la sociedad civil, particularmente de lo que corresponde a ese sector de Palmarito, Banco de Arena y Puerto Santander. Bueno, muchas gracias, Rafael Jaimes Figueroa, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, por su análisis como organización de la sociedad civil. Ahora, bueno, le doy la palabra a Pedro Durán Barajas, secretario de Víctimas del departamento, para que nos aporte su análisis desde la perspectiva, digamos, de la Secretaría de Víctimas frente a lo que viene ocurriendo en el departamento en materia de violencia y de victimización de la sociedad y de la población civil, en el marco, digamos, de estas disputas que nos comenta Rafael. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Dierman. Muchísimas gracias a todos los presentes, a los que están sintonizando tertulia en Facebook, a quienes están vinculados como organizadores desde la Universidad Simón Bolívar. La situación del norte de Santander en este momento es más difícil que nunca. Nosotros somos una región que es víctima de un enfrentamiento entre dos estados, en donde la retaliación del Estado venezolano en alguna medida ha consistido en la inacción y la permisividad ante actores armados ilegales que encuentran en Venezuela pues un lugar en donde guarecerse y en donde tener una retaguardia tranquila que les permita obrar en medio de unas condiciones más favorables que nunca. Eso ha dificultado muchísimo el control del orden público en Venezuela, en Colombia, porque nuestro Estado, y esa es una decisión que yo personalmente nunca he compartido, decidió no reconocer a las autoridades venezolanas, autoridades que, digamos, cuya legitimidad puede ser discutible, pero que en todo caso son quienes de veras ejercen el control territorial en su país, y es con quienes es necesario concertar medidas de política migratoria y de seguridad que en este momento no tienen contraparte en Venezuela. Eso ha hecho que la posibilidad de ponerle orden al intercambio comercial ilegal entre los dos países sea más difícil que nunca en la historia. Y por otra parte, ha ilegalizado todo el intercambio de una frontera en donde naturalmente es casi imposible detener el flujo de personas y de bienes que se transan en uno y otro lado.
como se ha ilegalizado, y esta es otra consecuencia nefasta de una decisión que no es nuestra, que es del gobierno nacional y que yo personalmente nunca, insisto, he compartido, todo lo que se comercia ahora entre Colombia y Venezuela pues es ilegal, y por ser ilegal también sirve de fomento a actores comerciales ilegales que también son actores armados. Entonces, lo que se comercia entre Colombia y Venezuela es combustible, o es coca, o son bienes de consumo básico que se producen aquí o allá, y que como no se pueden en el caso de los combustibles o de bienes de consumo básico comerciar de manera libre, sino porque es ilegal ese comercio, entonces son organizaciones criminales las que se lucran y se fomentan ellas por cuenta de esta decisión de nuestro gobierno central de no tener una frontera regulada con Venezuela. Eso crea una situación inmanejable, cuyos resultados los estamos viendo. La gobernación, ¿qué ha hecho? Yo no puedo responder sino por el capítulo de víctimas y posconflicto, pero voy a contar cómo lee el gobernador este problema. Pues el gobernador es consciente de sus limitaciones administrativas, es consciente de la imposibilidad de inmiscuirse en un problema binacional que de suyo es competencia del gobierno central y en donde cualquier intromisión sería severamente sancionada. Por supuesto que no está contento con lo que ocurre, y hasta donde las fuerzas alcanzan en una entidad territorial que como la nuestra tiene problemas de financiación tan severos y tiene una debilidad institucional que es consecuencia de esas restricciones de presupuesto, pues trata de hacer presencia a través de los alcaldes y de fortalecer administrativamente las administraciones municipales para que puedan ellas, junto con la administración departamental, sortear un problema que se convirtió, digamos, o que no se puede tratar sino como un problema de seguridad, dado que profundizar más en eso y tratar de plantear un diálogo y una regulación binacional pues es imposible para nosotros, pues trata de enfrentar ese problema fortaleciendo administrativamente los municipios e instando a la fuerza pública que combate esas organizaciones criminales en lo que tiene que ver con bandas como los rastrojos o como muchísimas otras que existen, que además se trata de organizaciones criminales muy descentralizadas que trabajan en células que cambian de jefes y de objeto de su acción delincuencial con mucha facilidad y se desplazan de un lado para otro también con mucha facilidad. Pues insta a la fuerza pública a combatirlas y llama, eso sí, de manera pública, como lo ha hecho desde el día de su posesión, al gobierno nacional a que vuelva a dar apertura a otros frentes institucionales de diálogo político como el que hubo hasta hace no mucho con el Ejército de Liberación Nacional. Que es quizá el principal actor armado ilegal que opera en el norte de Santander. Eso es lo que ha hecho la gobernación. ¿Qué podemos seguir haciendo? Pues insistir al gobierno nacional en que a través de la presencia mayor de la fuerza pública se imponga orden en el territorio fronterizo. En segundo lugar, seguir insistiendo en la reapertura de la mesa de diálogo con un actor armado ilegal tan importante en el país y en este departamento como el ELN. Hasta ahí. Yo, por ejemplo, soy de los que deseo que haya un replanteamiento de la política dirigida hacia Venezuela, en donde reconociendo a las autoridades que ejercen control territorial en Venezuela, que es el presidente Maduro, pues se pueda restablecer con él una comunicación que permita el control más efectivo de la criminalidad transfronteriza, cosa que con mucha seguridad se podría adelantar mejor
si ese canal de comunicación existiera. La gobernación, por supuesto, no plantea ese tema de manera expresa, pero es obvio que cualquier habitante de la frontera, cualquier comunitario norte-santanderiano entiende que esa es una salida necesaria, no puede ser sino mediante la cooperación binacional que se intente controlar este problema. Así como ese diálogo es permanente entre México y Estados Unidos, bueno, y entre muchos otros, entre la India y Pakistán, bueno, entre todos los estados que comparten fronteras conflictivas, problemáticas como la nuestra, pues tiene también que haber un diálogo no entre Duque y Guaidó, sino entre Duque y Maduro, para poder hacer que marchen de manera sincrónica las estrategias de control fronterizo que necesitan cooperación binacional forzosamente. No sé si a través de alguna pregunta que ustedes o observación que tengan sobre esto que acabo de decir pueda seguir precisando más mi intervención para no hacerla más tediosa. Pero muchísimas gracias. Sí, efectivamente tenemos unas preguntas aquí por el chat del Facebook, entonces vamos a compartirlas. Bueno, voy aquí a organizarlas. Bueno, para Rafael, una pregunta. ¿Hay una relación entre esa violencia, digamos, entre esa violencia, entre esas conflictividades actuales con el incumplimiento del proceso de paz o con el cumplimiento del proceso de paz, como lo queramos ver, es decir, con el desarrollo de lo que llamamos el posconflicto? Yo voy a hacer como varias preguntas en bloque para que las puedan responder a sí mismo. Hay unas preguntas frente a el tema, bueno, hay una pregunta que fue una noticia, digamos, que generó también toda una alarma, y es frente a la presencia, si era cierto que había presencia, ya que Pedro lo menciona, digamos, y hace referencia al tema de Venezuela, tropas norteamericanas aquí en la frontera. Pregunta puntualmente a la gobernación, ¿cuál es la posición, o cómo maneja, o cómo interpreta la gobernación el tema, o bueno, la Secretaría de Víctimas en este caso, que Pedro representa, la situación de los migrantes, ¿no? De las migraciones masivas, de la dinámica de la migración? Esas son como las preguntas puntuales que tenemos hasta el momento para ir conversando. No sé si Rafa empieza. Sí, bueno, pues hay una relación directa entre el incumplimiento de los acuerdos de paz y de lo que se denominó, digamos, la construcción del posconflicto, con toda esta escalada de violencia, y que tiene que ver, digamos, con que la expectativa que había generado el acuerdo de paz era la posibilidad de poder generar mecanismos de diálogo, concretamente en el caso del ELN, por una parte, y también estrategias orientadas al sometimiento a la justicia de estos grupos sucesores del paramilitarismo, además de la activación de dispositivos institucionales como la Unidad Especial de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de estructuras sucesoras del paramilitarismo, que se hace parte de uno de los decretos que a partir de los cuales, digamos, también se planteaban las condiciones para poder adelantar e implementar en los territorios el acuerdo de paz. Yo creo que el incumplimiento es un elemento fundamental y es un elemento potenciador, porque en la medida en que las FARC salen de los territorios y no interviene el Estado en la lógica de generar toda una institucionalidad que responda a las necesidades de las comunidades, pues esos territorios y esos escenarios se vuelven, por así decirlo, los escenarios propicios para que otros actores armados entren a ocupar, no solo desde el punto de vista militar, sino social y político, el rol que las FARC cumplían. Y eso da cabida, digamos, a que también haya una reorganización alrededor de las rentas o las economías de guerra, que para el caso nuestro también derivan del narcotráfico y, bueno, del contrabando en un contexto de frontera que implica la disputa de los corredores fronterizos. Entonces, la implementación del acuerdo tiene una relación directa con esta situación. La imposibilidad de establecer un diálogo con el ELN también, digamos, pues potencia que esta dinámica de conflicto en clave política para el ELN, digamos, es importante poder mostrar fuerza y capacidad para establecer un marco de diálogo, y pues eso se muestra en la medida en que hay acciones bélicas que dan cuenta de su capacidad militar. Y por otra parte hay elementos que potencian. Yo creo que uno de los elementos, digamos, que ha configurado en toda esta situación de los rastrojos y el ELN en Banco de Arena y Palmarito, ha estado mediada también por la implementación de políticas de erradicación forzada en cabeza del ejército.
y es que ya hay varios líderes campesinos asesinados. En Banco de Arena fue asesinado un líder campesino. En Sardinata también, en el marco de los procesos de erradicación. Entonces hay una lógica de violencia que está ligada a una ausencia de intervención del Estado, puntualmente en el territorio, digamos, de frontera, a una ausencia de política social, pero también de respuesta de la fuerza pública y de la fuerza militar, y que en el marco del incumplimiento se da en estos ejercicios de intervención por parte de la fuerza pública para erradicación, en la posibilidad de redistribución del territorio por parte de los actores armados y en la ausencia de una respuesta por parte de la fuerza pública, que nosotros insistimos pareciera que va ligada con una connivencia, toda vez que está relacionada con situaciones también que se han denunciado. Acá la Fiscalía anunció en el mes de febrero que un intendente de la MECUC había sido capturado, señalado de ser el financiero de los rastrojos, por ejemplo. Entonces, hay una serie de situaciones que se están presentando que pareciera, digamos, dejar en el aire cierta incertidumbre de hasta dónde la institucionalidad, además del incumplimiento del acuerdo, pareciera, digamos, retornar a toda una dinámica como la que se vivió hace 20 años en Cúcuta. Vale, muchas gracias, Rafael. Pedro, allí se plantearon unas preguntas, o no sé si quieres hacer referencia también a esta pregunta, digamos, de la relación de estas dinámicas de violencia, de confrontación armada en la región con el tema del proceso de paz. Que como lo ha dicho Rafael, pues hay una relación, ¿no? Sí, a mí me parece que es bueno distinguir entre dos escenarios que siendo uno mismo analíticamente pueden descomponerse en dos para entenderlos mejor. Uno es el norte de Santander y el Catatumbo. Esa es una discusión y entender cómo se han incumplido o cumplido apenas parcialmente los acuerdos de paz en esa región, pues tiene un marco de análisis, y otro es mirar qué está pasando en la frontera y cómo son las dinámicas criminales en la frontera y cómo generan y cómo acrecientan la inseguridad en el área metropolitana de Cúcuta. Respecto al Catatumbo, yo como persona que acogí como ciudadano los acuerdos de paz como una opción correcta para el país, y que lo sigo viendo como una carta de navegación muy útil para que a través de ellos se implementen en el país de reformas que llevan décadas represadas. Pues veo que en norte de Santander, de manera triste, pues la mayor parte de esos acuerdos no se han cumplido. Del primer punto del acuerdo, que es la reforma rural integral, pues uno ve que hay un componente pequeño, importante, sin duda, que es el PEDET, que ha merecido interés por parte del gobierno nacional y que lo ha cumplido a su manera, entendiéndolo a su manera, y lo ha cumplido parcialmente. Entre otras cosas, no. Hay que señalar que no se puede solicitar a estas alturas un cumplimiento pleno de ese capítulo del acuerdo, que supone años y años de inversión para recuperar la infraestructura del Catatumbo. Algunas cosas se han hecho, hay algunos compromisos serios, hay una persona seria del gobierno frente a ese tema que se llama Emilio Archila, que tiene su manera de entender los acuerdos, que no es la mía, pero pues en ese frente uno registra cumplimiento, no en el otro, no en puntos más de fondo de la reforma rural integral, que es permitir el acceso a la tierra a los campesinos, formalizar la propiedad rural, posibilitarles que se conviertan en pequeños propietarios productivos con capacidad para competir. Esa parte está aplazada, igual que la participación política para zonas coincidentes con los PEDET. Si no estoy mal, me corregirá Rafael Fabián, aquí en el norte de Santander, en donde se creen circunscripciones que le permitan a esas zonas tan marginadas políticamente tener vocería en la Cámara de Representantes. El acuerdo, entonces, si a uno le corresponde decir que si se ha incumplido o no se ha incumplido, o que si se ha cumplido o no, y escoger una de dos opciones, entendiendo que la respuesta no puede ser sí o no, sino que hay unos matices, hay unos grados
unos porcentajes de cumplimiento, pero si toca decir sí o no, pues habría que decir que no, porque es más lo que se ha incumplido que lo que se ha cumplido. Eso, por supuesto, que le hace un daño muy grande al norte de Santander, porque los acuerdos de paz, y esto sí me parece importante digamos, esta impresión mía sí me gustaría transmitírsela con vehemencia a los compañeros que nos siguen en Facebook. Los acuerdos de paz son apenas parcialmente para las FARC. Los acuerdos de paz son unos términos de desmovilización y de reincorporación en las que las FARC pusieron unas condiciones consistentes en ejecutorias, en compromisos del Estado colombiano con la sociedad colombiana en su conjunto. En esa medida son unos acuerdos generosos, unos acuerdos pensados en el país y que recogen reformas, digamos, el espíritu de reformas represadas y frustradas desde los años 30, que es necesario implementar para que el campo nuestro se desarrolle como el campo japonés o el campo coreano, o como el campo norteamericano, ¿sí? Son reformas pensadas para los campesinos y para la productividad agropecuaria y la modernización agropecuaria. Como eso no se ha hecho, pues los problemas siguen siendo los mismos problemas de tener un campo pobre, de tener un campo marginado, de tener un campo desigual, inequitativo, en donde la tierra está concentrada improductivamente. Ese problema está en el fondo del conflicto no norte santandereano, sino nacional, quiere resolverse con los acuerdos y no ha habido cumplimiento en ese frente. Yo sí los invito a que le den un vistazo a los resúmenes del acuerdo que están en internet para que vean cómo la reforma rural integral, el punto 1 del acuerdo, es una reforma pensada para el país y que si uno se pone a mirar ahí, las FARC no tienen casi que nada que ver. Fueron los que suscitaron esa discusión y ese planteamiento que está consignado en unos términos generosos como los mismos de los primeros capítulos de la Constitución, en donde uno dice, bueno, el día que esto se cumpla, este país mejora. Pero hasta el momento eso está pendiente. Y no se resuelven problemas estructurales nacionales que son los mismos norte santandereanos. Entonces, esa es una discusión relacionada con el Catatumbo en general y con el norte de Santander. Ya el problema de la frontera, pues, es un problema que tiene más que ver con esa política exterior mezquina del gobierno nacional, en donde cesa el reconocimiento de un gobierno, digamos, que dejemos de lado la discusión sobre su legitimidad, si es legítimo o no es legítimo, no sé, pero es el gobierno de Venezuela, sobre eso sí no tiene dudas nadie, y con el que muy seguramente el mismo gobierno norteamericano, pasadas las elecciones, sea quien sea el ganador, restablecerá un diálogo, habrá que ver de qué magnitud y en qué sentido, y Colombia tendrá que hacer lo mismo tarde o temprano, y entre tanto nosotros somos quienes llevamos la peor parte, porque tenemos que lidiar con unos problemas migratorios. Aquí este tema lo mencionaba usted hace un rato como uno de los que genera inquietud entre el público, o de seguridad, inmanejables desde un solo lado. En una frontera en donde la autoridad o el control se ejerce en una sola parte, pues la otra garantiza que el problema no se resuelva. Si en cambio se garantiza, y esto es muy importante saberlo, con esa manera de atender el problema binacional, se garantiza el monopolio del comercio a la criminalidad, que va a crecer y a crecer en la medida en la que tiene rentas que la nutren. Si no hay relaciones binacionales, tampoco hay comercio binacional, pues el comercio que hay es todo el ilegal. Todo ese comercio es ilegal, y si es ilegal, pues nadie decente, ninguna persona decente se mete a ser comerciante de algo que es ilegal, y eso se garantiza un coto de caza jugoso para la criminalidad, que sí se le mide a lo ilegal. ¿Y qué puede hacer uno para solucionar las cosas mientras el problema esté planteado en semejantes términos tan difíciles de sortear para una gobernación o una alcaldía? Pues sí, decirle al ejército: intervenga, controle, haga presencia en vigilancia, haga presencia en Banco de Arena, instale bases, pero siempre la persona que va a estar acosada por el ejército va a tener la posibilidad de irse a Venezuela, y en Venezuela
digamos, retaliativamente, sea quien sea, lo reciben porque dicen, ese está amargándole la vida al Estado colombiano que no nos reconoce. Bueno, pues si quiere que lo reconozcamos, venga y nos dice cómo le podemos ayudar, pero nos llama a nosotros, como cuando, y muchas veces lo ha planteado en esos términos así de claros, Maduro, cuando le ha dicho el presidente colombiano, sí, venga y aquí le devolvemos los barcos que se le fueron río abajo, pero llámenos. Como esa llamada no se da, pues el problema no se resuelve y aquí pasa lo mismo. Entonces el panorama es gris, es difícil para nosotros y esperemos que se produzcan en Colombia los cambios necesarios para que sí haya ese diálogo interinstitucional que no resuelve todo, pero ayuda mucho a mejorar las cosas. Vale, Pedro, muchas gracias. Bueno, yo quiero volver a un tema, y es frente a la relación, digamos, que hay entre, como Pedro lo señalaba, digamos, en esa división que hace de la situación, digamos, la lectura que hace frente a la región del Catatumbo, que sabemos, digamos, que históricamente, pues, ha vivido en medio del conflicto armado, con una afectación, digamos, a la población civil muy alta, masacres y unos hechos victimizantes derivados precisamente de esa confrontación y de esa violencia. ¿Cuál es qué relación podemos encontrar frente a esa violencia, digamos, que podemos decir conocemos y a esta nueva violencia o a esta violencia que estamos conociendo aquí en la zona rural del municipio de San José de Cúcuta? De hecho, estas personas dicen, bueno, sí, la violencia en el Catatumbo, pero es que ahora tenemos fenómenos de violencia aquí en el municipio de Cúcuta, en la zona rural, y también haría una pregunta, ¿cuál es el impacto o qué impacto ha tenido hasta el momento? Porque pues ya hay unos datos allí frente al tema del aumento de la criminalidad y una situación de inseguridad, de seguridad ciudadana, digamos, bastante difícil. Entonces, ¿cuál es la relación en primera instancia entre esa violencia en el marco, digamos, de la presencia de organizaciones y grupos armados en el Catatumbo, en el marco de lo que llamamos conflicto armado, y estos fenómenos de violencia recientes aquí que se ubican en la zona de frontera, ¿sí? No sé si Rafa quiera darnos su opinión en ese sentido, es decir, ¿existe una relación marcada o es simplemente el hecho de la permisividad, digamos, de las autoridades venezolanas con grupos armados? ¿Cómo es eso? Porque también hemos oído que hay presencia de organizaciones transnacionales, ¿sí? Entonces, eso llama mucho la atención. Sí, no, yo creo que es una reedición de esa misma dinámica de violencia. Ahora, hay que entender, digamos, que son formatos de dinámicas de violencia en el marco del conflicto armado y otras, digamos, prácticas también de violencia en el marco de los fenómenos de la criminalidad que no están vinculados con el conflicto armado de manera directa, pero que de una u otra forma tienen conexidad con el fenómeno del narcotráfico y del contrabando y por ende el control de los corredores fronterizos. No, yo creo que Cúcuta ha vivido históricamente una situación de violencia asociada a esa lógica de criminalidad, no hablando directamente de un escenario de conflicto armado, pues como lo entendemos de manera clásica, es decir, el formato de los enfrentamientos entre grupos armados y fuerza pública era algo que es algo que no se ve con frecuencia en el área metropolitana, pero que sí se ve, por ejemplo, en el Tarra, en Teorama, en Convención o en Acarí. Y hoy lo que tenemos es el desplazamiento de esas lógicas de confrontación, que son violencia en el marco del conflicto armado, a contextos del área rural del municipio de Cúcuta. Pues partimos de la condición de frontera. Yo creo que los actores armados no encuentran en el gobierno del vecino país un protector o quien los cobije, sino más bien entienden que en la lógica de la jurisdicción de la fuerza y del ejercicio, digamos, de la fuerza pública, la frontera con Venezuela es un corredor y es, digamos, una retaguardia estratégica. Pero eso no es lo que motiva o hace que los actores armados se desplacen al área metropolitana pues a disputar, digamos, entre ellos el control territorial. Ahí lo que estamos viendo es la reedición del conflicto armado, creeríamos, con unos niveles de descomposición, porque, digamos, la disputa, más que en perspectiva de una consolidación política, puede ir en clave de establecer unos controles sobre el territorio
y unos controles sobre los corredores fronterizos, en clave de poder, digamos, establecer unos controles también en las economías de guerra, poder consolidar sus estructuras y su capacidad económica. Más no, digamos, porque eso implique una relación política con las autoridades pues, del Estado venezolano. Muy bien. Hay otro tema que me llama la atención y quería también preguntarle a Pedro Durán, y es frente, digamos, a las dificultades que ha tenido todo este proceso de paz con las FARC. Digamos, como bien sabemos, hubo un plebiscito que se perdió, finalmente, digamos, se renegoció y se legitimó, digamos, otra vez, se refrendó a través del Congreso de la República. Sin embargo, eso generó, digamos, pues, opiniones a favor y en contra. Y al momento, pues, tenemos tensiones alrededor, digamos, de la implementación desde la opinión pública. De hecho, algunos estudiantes nos han preguntado, por ejemplo, si las FARC realmente han cumplido con lo acordado en La Habana, ¿sí? Si eso fue un show mediático, si eso fue una estrategia, y por qué se insiste en un proceso de paz con el ELN, si nos ha ido, digamos, tan mal frente a lo que ha ocurrido con este proceso de paz. Por otro lado, también nos preguntan cuál es la posición de la gobernación, cuál es la actitud del gobierno nacional frente a la implementación del acuerdo actual. ¿Qué observan ustedes? ¿Cuál es el compromiso? Si hay una voluntad real, ¿qué es eso, por ejemplo, de la paz con legalidad, ¿no? Todos estos temas, digamos, que surgen y estas inquietudes que surgen en el marco de estas discusiones, porque evidentemente es tan compleja la situación en el departamento, la ciudadanía, digamos, no entiende muchas veces qué es lo que ocurre, cuál es la relación, digamos, de estas dinámicas de violencia local con las violencias regionales, nacionales, cuál es la relación, digamos, con las decisiones políticas también del alto gobierno en lo que ha sido la implementación. Y por último, yo quiero hacerles como una pregunta ya para ir cerrando, porque a las 4 tenemos, digamos, como límite para la terminación de la actividad. ¿Cuál es o sea, en términos, digamos, de ciudadanía, qué ocurre? ¿Por qué estas situaciones, en vez de generar solidaridad, de generar, digamos, expresiones de indignidad en la ciudadanía activa, de manifestaciones de solidaridad con las víctimas, muchas veces se tiende es como a estigmatizar, digamos, a las víctimas? Observa uno que ante una situación de violencia que es víctima un campesino, una persona, digamos, que se ubica en esos territorios, pues se dan procesos de estigmatización a veces, o por sectores sociales. O sea, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué no despierta en la sociedad una indignación, digamos, estos hechos violentos? ¿Qué creen ustedes que ocurre? Pedro. Bueno, sobre el cumplimiento del acuerdo, veo algunas preguntas en los comentarios en Facebook. También me plantea usted ese tema para discutirlo, Dierman. Quiero empezar por una consideración muy general. Colombia es un país terriblemente desigual, es uno de los más desiguales del mundo. Y esa es una situación que nosotros nos hemos acostumbrado a considerar muy normal. Tener la mayor desigualdad en el mundo, una desigualdad mayor que la que existe en la sociedad hindú, por ejemplo, que es una sociedad estratificada en castas que se consideran inherentemente o naturalmente desiguales, ¿sí? Ellos han ido superando eso a lo largo de décadas, pero queda mucho de ese rezago. Entonces, ser más desiguales que ellos implica una manera de ver el mundo en donde hay cosas que se asumen con naturalidad y que se explican a partir de prejuicios, a partir de, digamos, de razones que no se hacen explícitas, que no afloran a la conciencia de manera explícita, sino que están ahí soterradas en el alma de la gente. Y todo parece justo, ¿sí? Tanto así que opciones políticas
de preservación del statu quo más desigual que existe en el planeta, o uno de los más desiguales del planeta y el más desigual en América Latina después de Haití, imagínense ustedes, acaban prevaleciendo. Entonces, cuando la FARC y el gobierno firman un acuerdo en donde, bueno, hay unos componentes de desmovilización que se han venido dando, me parece que se han dado bien, porque la FARC se desmovilizó. Ahora que hay unas disidencias, eso es otra cosa. Pero la FARC se desmovilizó, en donde hay un componente de verdad, justicia y reparación que se ha dado no tan bien, pero que ahí se está dando y que tiene unos términos de desarrollo que son los propios del sistema judicial colombiano, que arrastra unas taras y unas centenarias, bueno, pero ahí va. Entonces, cuando eso más o menos se está dando, pero a medias, por lo menos en el segundo componente, que es el de la JEP, que va más lentico, pero que en algún momento comenzará a funcionar. Y hay otra parte que sí no se da en absoluto casi, que es por ejemplo, lo que hacía mención ahora, lo de la reforma rural integral. Y uno se pregunta, hombre, ¿por qué el acuerdo no se ha cumplido? Entonces yo planteo dos respuestas. Con relación al capítulo de la reforma rural integral, pues hombre, porque es una propuesta tan ambiciosa y que no es de las FARC, sino que recoge planteamientos de los gobiernos liberales de los años 30, de Alfonso López Pumarejo, recoge capítulos de la reforma de Carlos Lleras Restrepo, ambos procesos de reforma de gobiernos liberales del siglo XX que se frustraron por la oposición de las élites del país, que triunfaron en el gobierno, comenzaron a triunfar en el gobierno de Santos, enseguida de López, hablo de Eduardo Santos, y triunfaron en el gobierno de Pastrana, de Misael Pastrana, después del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, y decir, ahora esto lo vamos a sacar adelante en el capítulo de reforma rural integral, y quienes estuvimos ahí pendientes como espectadores, porque yo eso no he sido sino espectador, dijimos, pero qué felicidad, qué dicha, y ahora vemos que no se cumple, pues entendemos eso como la imposición de esos prejuicios, de esa posición política cimentada sobre esos prejuicios, esa manera de ver el mundo que garantiza el statu quo en el país centenariamente, y eso constituye la mayor parte del incumplimiento del acuerdo. Es un incumplimiento atribuible a la imposición del interés de unas élites políticas agrarias en Colombia, que son sumamente poderosas. Y las FARC son las que más han cumplido. Finalmente se desmovilizaron, entregaron las armas, quedaron sin unas disidencias, y ahora falta otro componente, que es el de verdad, justicia y reparación, que es la JEP. Y esperamos que haya justicia en la JEP, justicia dentro de las condiciones de transicionalidad que se acordaron. ¿Sí? Yo espero que eso se dé, y espero que las FARC reconozcan sus crímenes y se cierre ese capítulo doloroso de la historia, pero la parte gruesa que le interesa de verdad al país que se cumpla, que debería interesarle, es esas reformas liberales postergadas por un siglo ya y que están contenidas en ese capítulo. Ojalá que eso no se quede en sueños. Eso es el acuerdo que yo deseo que se cumpla, el de la reforma rural integral, que son los sueños de los liberales de los años 30, liberales modernizadores, capitalistas, que querían que el campo se modernizara, que fuera productivo y que el país se hiciera un país de propietarios, de pequeños propietarios agrarios que compitieran y produjeran. Bueno, ojalá eso se pueda hacer. ¿Y por qué queremos diálogos con el ELN? Algunos ciudadanos, y ahí sí hablo con más desparpajo, porque el mismo gobernador ha dicho, oiga, a mí sí me gustaría esto. Pues hombre, porque es la manera de seguir enfatizando en esos puntos progresistas de un acuerdo de paz muy bueno, que nunca se defendió bien y que se frustró, pero los que seguimos, por ejemplo yo, que me siento progresista y liberal, y no liberal del partido sino liberal porque quiero que el derecho de propiedad se universalice, que la gente tenga toda acceso a capital de trabajo y a factores productivos, a tierra o a trabajo o a capital.
pues hombre, me gustaría mucho que ese acuerdo con el ELN sí enfatizara esos temas pendientes del acuerdo con la FARC que son necesarios para Colombia. ¿Y qué tanto se ha cumplido por las víctimas? Bueno, pues imaginen, en un país tan pobre como este, con tantísimas víctimas, pues hay una cola pendiente de indemnizaciones que es larga, que es endemoniadamente larga, que a medida que van llegando recursos, pues se van llamando a las víctimas y se les va indemnizando. Eso lo hace la unidad de víctimas. Y hay unos acuerdos, digamos, hay unos compromisos para entidades territoriales como esta, como la gobernación a la que yo pertenezco en materia de educación y salud, pero es que, seamos realistas, si no hay salud universal, si no hay salud para los que no son víctimas, pues tampoco los hay para las víctimas. Es decir, cuando hay una precarización de la prestación de servicio de salud pública, sí que es algo que se le debe garantizar a las víctimas, y pongo esto como ejemplo nada más porque es en educación, es en salud y es en mil cosas más. Pues si la educación es mala para todos, pues para las víctimas no puede ser buena. Si es mala para todos, es mala para todos. Y los componentes de reparación de la política pública de víctimas, pues lo que se intenta garantizar es que las víctimas accedan al SENA, accedan a la universidad. Bueno, pues es que sí. Si los cupos del SENA son 10 para 100 postulantes, pues ¿qué le puede garantizar a las víctimas? ¿Sí? Ese es el problema del país, es un problema de pobreza, digamos, de poco recaudo, porque los ricos, por cierto, pagan proporcionalmente menos a su riqueza que los pobres. Bueno, por eso creemos que el país se modernice, se haga, y el capitalismo colombiano se expanda y se haga y se construya sobre la universalización de ciertos derechos como el derecho de propiedad, por ejemplo. Ese es un derecho cuya universalización los acuerdos de paz reclaman y esperamos que se puedan hacer verdad algún día. Vale, Pedro, muchas gracias. Y cerramos con Rafael, entonces tenemos 5 minutos, Rafael, para ir cerrando entonces frente a la pregunta que hacía. No sé qué puedes comentarnos ya para ir finalizando. Bien, no, yo creo que, bueno, estuve leyendo también algunos comentarios. Yo creo que hay una discusión puntual y es el conflicto armado durante 50 años no se pudo resolver militarmente. O sea, ante eso creo que es preferible cualquier intento de acuerdo de paz que logre, digamos, superar la confrontación armada, la confrontación militar y el derramamiento de sangre, y nos pueda llevar a un escenario en que las disputas políticas no estén mediadas por el uso de las armas. Y es, digamos, lo que pasa, ¿no? Creo que lo que estamos viendo también en esa construcción de narrativas del acuerdo de paz frente a la paz con legalidad, frente a los discursos de la estabilización, digamos, en un contexto de conflicto, pues son discursos que se contradicen. Yo creo que es importante, digamos, consolidar la paz y en ese sentido la implementación de los acuerdos es fundamental en clave de lo que manifestaba Pedro. Son reformas que buscan introducir al país en la dinámica global y modernizar al Estado colombiano también, y modernizar la sociedad colombiana en términos de garantizar el acceso a unos derechos, pues que se presumen universales y que se presume, digamos, su condición de garantía, pero que en Colombia pues no han sido, digamos, cumplidos, y eso en parte ha alimentado la dinámica del conflicto armado. Yo creo que también el ejercicio de construcción de paz en ese sentido parte también por hacer un ejercicio de revisión y reconocernos nosotros en el marco de esos contextos y esas dinámicas de conflicto y de confrontación. A mí me sorprende mucho por lo menos leer que la violencia es culpa de los venezolanos, por ejemplo, que la criminalidad es culpa de los venezolanos. Cúcuta siempre ha habido una dinámica de violencia y de criminalidad, que en este momento se ve potencializada por el fenómeno migratorio y la ausencia de oportunidades, pues es otra cosa. Pero creo que es, digamos, la misma narrativa sobre las cuales se construyen estos discursos que dan, digamos, sustento a esa lógica de guerra. Yo creo que en ese sentido también hay una situación latente, que es evitar asumirnos y reconocernos en esa dinámica, y reconocernos también como sujetos activos en función de poder generar esas condiciones. En ese sentido, y en la idea, digamos, de poder ubicar los elementos de la discusión hoy, es importante que nosotros entendamos que estas situaciones de violencia tienen un trasfondo, que ese trasfondo está determinado también en una lógica y en unos intereses, y para quienes conviene, digamos, la continuidad de la guerra y esta dinámica en la que se ha asumido el país en los últimos años, pues se ve, digamos, con buenos ojos y se niega la posibilidad de cualquier posibilidad de diálogo,
quienes consideramos que es importante superar el uso de las armas en la política, pues insistimos en que se suscriban acuerdos y se establezcan escenarios de diálogo para evitar estas situaciones que están pasando, los que pasaron en Totumito, en Carbonera, lo que pasó en Convención el día de ayer. Y en ese sentido creo que es importante que nos leamos también en ese contexto como sujetos activos, como actores que también tienen algo que decir y tienen algo, digamos, que opinar y que construir al respecto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Pedro Durán, ha sido un placer tenerlo en este espacio. Esperamos pues nos sigas acompañando en otros escenarios. A Rafael Jaimes también, ha sido muy importante escuchar su opinión acerca de lo que viene ocurriendo en el departamento, que por supuesto pues quedan muchas cosas pendientes, muchas cosas que decir, hay muchos elementos, digamos, que hay que analizar, porque como lo señalé hace un momento, la situación es muy, muy compleja. Lo que uno observa es, pues, la expresión violenta de esos conflictos históricos que hemos tenido en la región, que es la violencia directa, que es lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos, que es lo que vemos a través de los medios de comunicación, pero detrás de eso, como ustedes lo han señalado, hay un sinnúmero de aspectos, de orden social, por supuesto, de orden político, que interfieren y que son los que, digamos, sustentan y fundamentan toda esta violencia que se viene generando en fronteriza, que se traslada a la zona rural del municipio de San José de Cúcuta y que por supuesto tiene una relación con este conflicto armado que históricamente hemos vivido en la región del Catatumbo y que desafortunadamente todavía no se ha superado, y que lo que hemos observado en los últimos meses es que se tiende a profundizar, no solamente aquí en el departamento, sino en el país. Bueno, tendremos otros escenarios para seguir hablando de estos temas. Quiero nuevamente agradecer a ustedes dos, saludar a nuestros estudiantes, profesores y administrativos que nos acompañaron a través de la página del Facebook de la universidad, en las redes sociales, y nos vemos en otro momento. Muchas gracias, Pedro, Rafa, muy amables. Muchas gracias, Dierman, a todos los Bien. en el foro. Muchas gracias y gracias a la Universidad Simón Bolívar por abrir estos espacios. Esperamos encontrarnos nuevamente con la invitación, por supuesto, de la universidad. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Buenas tardes a todos.